Mm, Yo nací en Colombia. Mi familia inmigró para Venezuela cuando yo tenía como 10 años. Viví en Venezuela por un buen tiempo y luego nos mudamos para los Estados Unidos, donde ahorita resido y soy pastor en una congregación aquí en Milwaukee, como él explicó. Y bueno, tengo el privilegio de proclamar la palabra entre muchos hermanos aquí de habla hispana de diferentes países en la ciudad de Milwaukee. Así que me alegro de verlos a ustedes también, viendo cómo la palabra de Dios no retorna vacía y su promesa de que el evangelio se proclamará hasta los últimos rincones, se cumple tal cual, y por lo tanto podemos estar con mayor razón esperando que las cosas que Dios promete para los últimos días están muy, pero muy cerca. Así que vamos a comenzar como siempre con una oración para que Dios nos guíe durante lo que hacemos, ya que nuestro estudio de la Biblia no es un estudio simplemente dogmático, sino es una práctica, es un, como dicen los teólogos, es un habitus practicus o un hábito práctico en el cual siempre comenzamos las escrituras con una aproximación devocional, con la perspectiva de la fe para que Dios nos ilumine. Así que únanse conmigo en oración. Padre Celestial, te damos gracias por el regalo que tenemos de tu palabra, Señor, tu voluntad para todas las naciones, la revelación que nos has dado en Jesucristo, el cual es nuestro Señor y Salvador. Padre, tienes un plan, queremos entenderlo a toda plenitud para crecer en nuestra fe y para glorificarte y estar listos para el día, Señor, en que nos llames a casa, para el día en que de tu retorno. Te pedimos que envíes al Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones y que nos permita, Señor, guiados de tu mano, que podamos seguir creciendo en fe, creciendo en el amor que tienes tú para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo te pedimos esto y todas las cosas. Amén. Entonces, hermanos, vamos entonces a entrar en material porque realmente esto puede, hay muchísimas cosas de las cuales podemos hablar y yo me apasiono mucho y probablemente podemos irnos por muchísimo tiempo en algunos detalles, así que vamos a tratar de cubrir lo que más podamos. Como dijo Joel, estamos hablando de lo que va a pasar en los últimos tiempos y hay varios, la escritura habla de los últimos tiempos en todo momento. No habla de los últimos tiempos solamente en el Nuevo Testamento, sino que como ustedes pueden ver, hay muchos libros proféticos o escatológicos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Pero entonces entremos al término del milenialismo. ¿De qué es esto que estamos hablando del milenialismo? La palabra milenio es una palabra derivada del latín, donde milenio es una palabra compuesta. Mile, que significa mil, y annus, que significa año. En otras palabras, el milenio no es otra cosa, sino que decir 1000 años en latín. Esta misma definición la podemos encontrar también en otro nombre que se llama quiliasmo, o dependiendo de cómo se pronuncia en cualquier país, puede ser chiliasmo, pero no es otra cosa, sino que lo mismo, 1000 años, pero derivados de la pronunciación del griego. ¿Qué significa así el milenianismo? Vamos a entrar en detalles, pero en términos generales, es una creencia en la cual habrá un periodo de 1000 años, 1000 años de forma literal, en la cual vendrá un gran tiempo de paz y prosperidad sobre la tierra y donde la iglesia tendrá un éxito sin paralelo. Vamos a ver de dónde sale esto antes de emitir cualquier juicio y vamos a ver por qué esto es importante para que nosotros podamos estar claros de qué es lo que está ocurriendo. El origen, de dónde, aquí, perfecto. El origen. Vamos a ver de dónde viene esto. Y esto es una cosa bien importante. Vamos a tomar, como siempre, esto es un sitio en la Academia Cristo seguro, en el cual nosotros, la intención de Academia Cristo nunca es hacer propaganda. La intención de Academia Cristo es dejar que la palabra de Dios sea proclamada en su pureza. Nuestra intención no es hacer a alguna persona de una denominación particular. Eso no tiene ningún sentido. Pero sí queremos que cada uno de ustedes, nosotros, cada una de las personas que escuche la palabra,
tenga una relación con Cristo que sea irrompible y que cada uno de ustedes pueda proclamar esa palabra a otras personas también. Entonces, por eso es importante que cuando veamos algo, vamos a ver algunos errores, no con la intención de criticar nuevamente, sino con la intención de nosotros poder aprender y aprender de los errores y aprender una verdadera interpretación. Entonces, no sé si pueda pedirle a alguien, yo creo que es una buena idea pedirle a alguno de los hermanos que están allí que nos pueda ayudar a leer el capítulo 20 de Apocalipsis, donde está la mayoría del fundamento de lo que es el milenarismo. Yo lo leo, pastor. Por favor. Apocalipsis 20. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. 2. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. 3. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieron los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Continúa, por favor. Sí, pastor. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se había dejado poner su marca en la tierra ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. 5. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. 6. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 7. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. 8. Y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. 9. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. 10. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermano Arturo, por leer para nosotros hoy. A la orden, pastor. Gústense conocerlo y saludarlo. Entonces, Dios le bendiga. amén. Como ustedes pueden ver, o sea, cuando leemos nosotros el capítulo 20, y esto no es solamente el capítulo 20, este es quizás el que aporta más sobre la idea de 1000 años en la cual la iglesia va a reinar. Realmente tenemos que tomarlo en serio, o sea, vamos a ver qué significa esto, o sea, y es importante por eso que cuando estudiamos esto, la intención de poderlo estudiar de esta forma es para nuestro crecimiento personal, saber de qué está hablando Dios y de dónde, cómo nosotros podemos entender ciertamente cómo Dios nos está hablando. En el transcurso, veremos que esto es un asunto de hermenéutica. Pero esta idea de 1000 años de reino, que pudimos ver de una forma textual aquí en el texto, podemos echar un poquito para atrás y darnos cuenta que antes de entrar al análisis profundo del texto, podemos ver que esta idea de un reino de la iglesia en el mundo no es verdaderamente nuevo. O sea, no es algo que viene después del cristianismo y que viene a causa o a consecuencia de Apocalipsis 20. Vamos a ver, por ejemplo, que esto se encuentra también en otras literaturas. Hay literaturas que son literaturas judías antiguas, apocalípticas, como el libro de Enoch, que ya hablan de que viene un reinado del reino de Israel en el cual se habla de un gran tiempo de prosperidad inigualable e inimaginable. Y
vemos que esta idea había permeado a la iglesia también bastante y lo podemos ver cuando los mismos discípulos hablan con Jesús. ¿Quién quiere ayudarme y leer Hechos 1:16, 1:6? ¿Alguien puede ayudarme para leer Hechos 1:6? Bueno, lo voy a leer yo mismo. Amén. Yo, pastor. Ok, por favor. Entonces, No. los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Correcto. Entonces vemos que cuando Jesús estaba, los mismos discípulos tenían la intención y todo era el entendimiento, y una de las razones por las cuales no aceptaron a Jesús era porque el Jesús, el Mesías que ellos estaban esperando, era un Mesías que iba a imponer un reino terrenal, que iba a rescatar las glorias de los tiempos del rey David y del rey Salomón, e inclusive aún mayor haciendo estas cosas. Cuando ellos vieron a Jesús, dijeron, este es el hombre, es ahora que vas a hacer esto, inclusive después, esto es cuando ya Jesús ha sido resucitado, ya pensaban que Jesús se iba a quedar y el reino en la tierra se iba a implementar. Nuevamente recordaremos que también los discípulos en otras oportunidades estuvieron discutiendo entre ellos mismos quién iba a ocupar las posiciones de poder al lado de Jesucristo, y Jesús les dice, ustedes no tienen la menor idea de lo que están hablando. De verdad que no saben de qué se trata esto que viene, este reinado que viene hacia mí. Entonces, estas ideas no son nuevas, ya han estado allí y vamos a ver también por qué es que son tan apetecibles o porque es tan fácil crear una idea como esta. Pero vamos entonces a entrar en lo que es el milenarismo como tal, que es la creencia de estos 1000 años, y vamos a ver que no hay un solo tipo de milenialismo, sino que hay varios tipos de milenialismo. Se divide básicamente en dos grandes corrientes. La corriente del milenialista, que se llama premilenialista, en la cual, si ustedes pueden ver aquí en la presentación, es en la que se clasifica dependiendo del momento en que viene Jesucristo a la tierra, la segunda venida de Cristo. Para el premilenialista, Jesucristo viene, regresa a la tierra glorioso e impone en ese momento su reino en la tierra. En otras palabras, Jesús va a ser nuestro presidente o va a ser el rey que nosotros estamos esperando, y él va a empezar a gobernar en la tierra, en este planeta, y por eso, bueno, vamos a ver algunas fotografías y dibujos de cómo algunas denominaciones ven esto, ¿no? Lo ven justo conjuntamente cuando venga Jesucristo. Hay varios eventos aquí, ven que viene un rapto, y este rapto es lo que ellos llaman la primera resurrección. Luego de que Jesús viene, y esto es bien importante, viene la tribulación, el anticristo es liberado, la gran pelea final, y luego al final viene el cielo. Aunque estemos hablando de premilenialismo y postmilenialismo y de estos eventos, es importante que nosotros sepamos que no hay una corriente exclusiva de premilenialismo o de postmilenialismo. A lo que me quiero referir es que pueden encontrar que algunas personas no piensan que la gran tribulación puede venir justico antes de la venida de Cristo, pero el milenio viene después. En otras palabras, algunos de estos eventos no están exactamente como están en esta tabla, porque depende de la interpretación de cada premilenialista o postmilenialista. Lo único que sí es importante es que ellos creen que van a haber en cualquier lado un periodo de 1000 años en el cual Cristo gobierna, la iglesia gobierna y estamos nosotros gobernando con él aquí en la tierra. El postmilenialismo es, como su nombre lo explica, es cuando Jesús regresa, pero Jesús regresa después de los 1000 años. Estamos ahorita nosotros aquí en la iglesia, va a venir un periodo de 1000 años en el cual la iglesia va a tener todos estos beneficios, todo este gran triunfo, y después al final de esos 1000 años viene la gran tribulación, el diablo es soltado, el Armagedón,
Llega Jesucristo y luego el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, esas son las dos corrientes principales. Nuevamente, algunas cosas pueden variar dependiendo de la corriente que exista en la interpretación del milenarista. ¿Quiénes enseñan en dónde se encuentra primordialmente esta enseñanza? Y nuevamente vamos a ver que no se encuentra en un solo sitio y dentro de cada grupo hay diferentes formas de verlo. Principalmente las iglesias menonitas o las iglesias anabautistas. Nuevamente, estos son grupos. No estoy diciendo que esta iglesia en particular enseña esto, porque hay denominaciones dentro de la misma iglesia, como van a ver, que no le enseñan. La iglesia pentecostal, hay parte de la iglesia católica que lo enseña. Hay parte de la misma iglesia luterana, en la cual nosotros pertenecemos, no la nuestra, pero uno de los más grandes grupos de la iglesia luterana en los Estados Unidos tolera bastante lo que es el milenarismo. Hay muchísimas iglesias evangélicas también, y sobre todo recientemente la han adoptado bastante. Hay grupos bautistas, la iglesia presbiteriana, y nuevamente la lista no es exhaustiva, o sea, no son todos los que que creen en esta idea. Fuera de la iglesia cristiana, también hay otros grupos que tienen esta misma idea del milenio, y entre ellos se encuentran los testigos de Jehová y los mormones. Por supuesto, no los pongo dentro del otro grupo porque estas iglesias no son cristianas, aunque hablen de Cristo y Cristo forma una parte importante en su teología. Mientras Cristo no sea nuestro Señor y Salvador, la tercera persona de la Trinidad, o la segunda persona de la Trinidad, no es entonces una iglesia cristiana, porque Cristo simplemente es otro profeta, es un buen ejemplo, pero no es el Salvador y Señor, y por lo tanto no lo ponemos en esa misma lista. Pero como vemos aquí una foto de cómo se prevé dentro de la idea del milenarismo un paraíso terrenal en la cual nosotros vamos a estar, básicamente, imagínense el planeta en que vivimos, donde todo es perfecto. ¿Cómo llegamos hasta el punto de hoy, donde el milenarismo está siendo digamos, forma una parte importante dentro de muchas iglesias? No es nuevo, nuevamente. En la época de la iglesia temprana, los padres de la iglesia siempre han estado atacando todas estas ideas milenalistas. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas personas han leído este texto y lo han interpretado literalmente. ¿Por qué? Porque es bastante atractivo. Es atractivo para nosotros pensar que viene un tiempo muy bueno. Las ideas pueden ser muy buenas, pero finalmente vamos a ver si eso tiene fundamento bíblico. Más adelante vamos a comparar esto con el resto de la escritura y cada uno de nosotros puede llegar a una conclusión de cómo se puede interpretar el milenarismo y cuál es el valor que tiene para nosotros como cristianos. Pero esto se popularizó por este hombre que tienen ustedes aquí en la pantalla, se llama Scofield. Scofield era un abogado que se convirtió al cristianismo, dejó su trabajo y se hizo pastor y publicó esta Biblia, que es una Biblia de estudio. En su Biblia de estudio, él vino y colocaba comentarios conjuntamente con el texto, en los cuales él creó un sistema que se llama sistema de dispensaciones, y se los voy a mostrar aquí. Scofield llegó a la conclusión, cuando él estudió la Biblia, de que Dios trata a las personas. Dios tiene como, digamos, diferentes etapas en las cuales Él prueba a su gente basado en una prueba específica, en un aspecto específico. Entonces, Él creó estas 7 dispensaciones. Él dice que el periodo de la inocencia, Dios probó a su gente, a su pueblo en cuanto a la inocencia. Se encuentra en el Génesis, allí 1:28 a 2:13. De paso, esta presentación va a estar disponible para todos ustedes, así que van a poderlo corroborar después y el video va a estar grabado. La dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley y la gracia y luego el reino. O sea, Dios va a probarnos a cada uno de nosotros según estas premisas.
cuando en el punto 6, por ejemplo, que es en el punto donde supuestamente nos encontramos ahorita, Dios nos va a probar a nosotros en cuanto a la gracia, si aceptamos a Cristo o no. Pero vemos que es como que un Dios tiene diferentes formas de hablarle a su gente en diferentes formas, en diferentes momentos del tiempo. O sea, no es un Dios uniforme que exige lo mismo para cada quien y ofrece lo mismo para cada quien, sino que es dependiendo del tiempo en el que estemos viviendo. Por supuesto, si nosotros buscamos esto en la Biblia, no vamos a encontrar ninguna referencia a esto. Esto simplemente es algo creado por este hombre, con buenas intenciones probablemente, pero que no hay ningún fundamento bíblico. Aquí pueden ver cómo el milenianismo encaja en base a estas dispensaciones. Desde el principio de los tiempos hasta aquí, desde Génesis hasta el Génesis 2:25, fue la época de la inocencia. Dios probó a la gente en base a su inocencia, en base a lo inocente que eran. Luego viene a la dispensación de la conciencia. Luego el gobierno, vemos todos cómo, dependiendo de cómo la gente reaccionara y obedeciera al gobierno como tal. Luego la promesa, en la promesa de Dios dándole a Abraham que su semilla va a ser la que va a traer beneficios al mundo, pero no es en sí la creencia en el Mesías, sino la creencia en la promesa que pareciera ser algo diferente. Luego viene la ley, viene Jesucristo, ahora estamos en la gracia y finalmente va a venir las otras dispensaciones, que son la dispensación del reino. Y aquí hay una serie de eventos que van a ocurrir. No vamos a entrar en mucho detalle porque realmente creo que hay otras cosas mucho más importantes que entender, pero aquí podemos ver que realmente esto es un sistema bastante complicado, impuesto por alguien que tiene una perspectiva interesante, pero que realmente no vamos a ver fundamento bíblico para esto en ningún lado. Entonces, ¿por qué estamos estudiando esto? Y la razón por la cual nosotros estamos estudiando esto es lo primero que podemos ver aquí, lo que Dios nos dice a nosotros en Juan 5:39. Escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, aquí nosotros sabemos que Dios quiere que nosotros revisemos la escritura. Y la palabra escudriñar es una palabra que quiere decir examinar completamente. Y como me dijo alguien hace un tiempo, era como una vaca comiendo pasto que tiene 4 estómagos, que la pasa de arriba hacia abajo, luego hacia abajo, hacia arriba. O sea, para digerirla completamente es un acto bastante activo de revisar y comparar para nosotros poder conocer la palabra. Entonces, realmente lo que estamos haciendo aquí es revisar la palabra de Dios porque sabemos que la palabra de Dios nos apunta hacia Jesucristo y queremos aprender cada día más de cuál es su voluntad para nosotros. Y por supuesto queremos ver qué es lo que Dios nos quiere preparar para el futuro, cómo nosotros podemos llevar ese mensaje y para que la gente esté lista y preparada para el futuro. En esto veremos por qué una interpretación errada de lo que es este milenio entorpece la venida, la creencia de las personas en una venida inminente de Cristo como tal. ¿Por qué también estudiamos esto? Aquí quiero a que alguien me ayude a leer esta primera de Pedro 3, 15 y 16. Yo le ayudo, pastor. Gracias. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. 16. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Primera de Pedro 3, 15, 16. Entonces, nuevamente, toda la palabra de Dios es preciosa para nosotros, evidentemente, y queremos ser fieles a la palabra como tal. Y por supuesto, también queremos poder corregir a nuestros hermanos que puedan tener una interpretación errada de la Biblia. Pero siempre, como nos dice aquí Pedro, que nosotros lo debemos hacer siempre basados en amor. En otras palabras, nosotros no estamos haciendo esto para poder pensar que nosotros sabemos más que otras personas
o para poder mirar por encima del hombro a cualquier otra denominación. Eso no, ese no es el punto ni nuestro objetivo. Cada uno de nosotros ha venido creciendo y vamos a seguir creciendo. Al contrario, también entendemos que muchos de estos errores, como seres pecaminosos, como seres que tienen una naturaleza nuestra, aprendemos de estos errores para estar preparados para poder hacer una buena interpretación bíblica en el futuro, porque no somos diferentes a otras personas también. Entonces, nuestra intención, nuevamente, es la de construir, no la de hacer lo que se llama una defensa, un denominacionalismo en el cual tratamos de probar que estamos correctos y lo demás no. Lo importante es que la palabra de Dios se mantenga en su pureza como tal. Entonces, ¿de dónde vamos a entrar? Entonces, ¿cuál es el problema de interpretar la Biblia de esta forma? Esto es el problema del milenarismo, es un problema hermenéutico. Y como ustedes han visto, la hermenéutica no es otra cosa, sino simplemente es de cómo se interpretan las escrituras. Y aquí es importante que hagamos un repaso de algunas cosas bastante básicas. Dentro de Academia Cristo hay varios recursos. Y ahorita más adelante creo que está el link para que ustedes puedan, si ya no lo tienen, buscar los recursos de cómo se hace una buena interpretación bíblica, que es sumamente importante, la presuposición de fe y cuáles son los principales elementos. Aquí voy a traer solamente algunos que son los más importantes, que vamos a ver cuáles son los principales elementos de interpretación que han sido violados cuando se interpretan de esta manera. La primera es que la Biblia es su propio intérprete. En otras palabras, la Biblia se explica a sí misma. Y eso lo podemos ver en el siguiente punto, que dice que los pasajes más claros dan luz a los más difíciles de interpretar. La Biblia es escrita por un solo autor. Y lo que quiero decir con esto, y ustedes lo saben, es que aunque hay muchas personas escribiendo la Biblia, el autor es uno solo. Podemos ver a Dios, el Espíritu Santo, escribiendo la Biblia, poniendo en los corazones y en las mentes de las personas que escribieron la Biblia, palabra por palabra, y el mensaje. Cuando vemos nosotros la Biblia, que es un grupo de libros escritos por diferentes autores, es impresionante. De hecho, es parte de lo que nosotros nos convierte y nos da credibilidad en la Biblia. Es que es impresionante ver que a través de tanto tiempo, diferentes personas, ustedes pueden notar que el mensaje es perfectamente hilvanado. El mensaje es perfectamente compenetrado uno con el otro. Esto es imposible a menos que el autor sea uno solo, y sabemos cuál es, que el autor es la Biblia como tal, es el Espíritu Santo. Cuando tenemos un texto que habla literalmente y nos está diciendo muy claro lo que significa, ese nos ayuda probablemente a entender otros pasajes que pueden ser de una figura literaria un poco más difícil, como cuando se trata de poesía o de literatura simbólica también. Comparemos algunos ahora, entremos a algunos pasajes que nos van a poder a nosotros poner en contraste cuál es la idea del milenio, de un reino de 1000 años de forma literal, con varios textos escritos, varios textos de la escritura que son bastante claros. Para esto, por ejemplo, en el capítulo de Mateo 24, nosotros encontramos a Jesús dando una explicación bastante concisa de cómo van a ser las cosas en los últimos días. La Biblia, nuevamente, una parte importante de la interpretación bíblica es entender qué tipo de literatura estamos hablando. Cuando Jesús dice que nos cuenta una parábola, nos está hablando de una parábola. Cuando nos está hablando de una historia real, nos está hablando de una historia real. Pero cada una tiene su propio contenido. Cuando me está poniendo un punto de comparación, debo asegurarme de que estoy tomando el punto principal de comparación para poder entender el mensaje, y no todos los elementos tienen que significar algo porque me estoy metiendo en problemas que el autor no quería que yo hiciera. O sea, hay varios elementos nuevamente de interpretación que debemos cuidar para no violentar lo que dice la escritura. Porque con muy buena intención nosotros también la tenemos, por supuesto, que es
si Dios dice algo, o sea, y es lo que Él dice, queremos saberlo y queremos mantenerlo. Si Dios está hablando literalmente, es importante saber cuándo Dios está hablando literalmente, porque de lo contrario es un gran problema. Pero si Dios no está hablando literalmente, tenemos también que saberlo para no caer en otro tipo de errores. Y vamos a ver, por ejemplo, en este segmento, qué es lo que dice Jesús, qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en el final de los últimos días. ¿Quiere alguien leerlo por nosotros? Yo, pastor. Por favor. Ajá. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Mateo 24, 6, 7. Este no es el único lugar en las Escrituras donde nosotros podemos ver que Dios nos dice a nosotros que siempre va a haber conflictos, que la iglesia, o sea, Dios prepara la iglesia, nos dice, Jesús nos preparó a nosotros un montón de tiempo y nos ha dicho que, porque hablaba para no solamente los cristianos de ese momento, sino está hablando para ti y para mí, diciendo que nosotros vamos a sufrir persecución, que estemos preparados en todo momento, que aquel que pierda su vida por causa del evangelio la salvará, pero aquel que no, se está hablando nuevamente de que siempre van a haber conflictos y lo va a haber. Mientras haya pecado en el mundo, los van a ver, y de hecho vamos a ver un poquito más adelante cómo es todavía peor, que las cosas van, es apenas el comienzo de los dolores de parto. Y yo estoy seguro que yo soy un hombre, pero tengo una esposa y tengo hijos, y yo sé cómo son los dolores de parto. No los he vivido, gracias a Dios, pero son los dolores de parto. ¿Cómo comienzan? Comienzan fuertes, pero van creciendo y creciendo y creciendo. En otras palabras, siempre vamos a tener conflictos y no es para esperarse que haya un tiempo en el cual la iglesia goce. Si a veces pensamos que nosotros estamos viviendo en este momento, realmente tenemos un gran privilegio de que no estamos siendo perseguidos directamente aquí en los Estados Unidos, en Colombia, en otros lados. Eso es cierto. Pero al mismo tiempo la palabra del Señor siempre está siendo puesta en entredicho, y cada día más ustedes están viendo que la posición de ustedes bíblica de mantener a Dios y su palabra y su voluntad es cada día más difícil. Yo no se los tengo que decir. Y llegará el momento donde va a ser tan difícil, en el cual coincide tal cual como Dios lo dice, porque lo que Dios dice siempre ocurre. Aquí vemos, por ejemplo, también otro de los versículos, Isaías 2:4. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos, convertirá sus espadas en arados y sus lanzas en hoces, no levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrará para la guerra. Y lo que está hablando aquí es una profecía nuevamente apocalíptica al final del profeta Isaías de qué es lo que va a ocurrir en el último día. El único momento en el cual esto va a pasar, cuando la iglesia y el mundo van a experimentar verdadera paz, se llama el día del juicio, cuando nuestro Señor venga e implemente su reino. Del resto, vamos a estar permanentemente en acoso, vamos a tener que vivir en este mundo, y hacia adelante, hermanos, con la ayuda de Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Así que esto no nos desesperanza, todo lo contrario. Por eso que es importante que tengamos una buena interpretación bíblica para que estemos preparados. Ustedes se imaginan lo que significa para una mujer que ella está comenzando los dolores de parto y no sepa lo que viene. O sea, que no sepa que los dolores de parto se van a incrementar y incrementar. Probablemente, o sea, el nivel de desesperación sería tremendo. Pero sabiendo lo que va a pasar, como lo hacen las mujeres, agarran aire para adelante, y de hecho se mira con optimismo, porque sabemos que al final de los dolores de parto lo que viene es vida. Y es exactamente lo que Dios nos dice a nosotros. Nosotros no somos habitantes de este mundo, no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos de los cielos, y que estamos de paso, y mientras estemos de paso en este mundo, no vamos a estar esperando a que hayan cosas extraordinarias, que nuevamente forma parte de muchas teologías, como la teología de la prosperidad, en la cual Dios quiere bendecirnos de tal forma que eso se traduce sola y únicamente en una prosperidad material
que no es lo que Dios realmente nos está diciendo. Igual otro de los versículos que podemos ver, vamos a ver aquí a Mateo, nuevamente en los últimos tiempos, Mateo 24, 30 y 31. ¿Quién quiere leerlo, por favor? ¿Te gusta, pastor? ¿No lo leo? ¿Puedo? Sí, por favor. La señal del Hijo del Hombre apareció en el cielo y se angustiaron todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Correcto. Amén. Amén. Y esto es lo que el Señor va a hacer con nosotros, hermanos. Gloria a Dios por eso. Bueno, todos nosotros, cuando yo veo esto que Cristo va a hacer, miro hacia adelante. En medio de esta pandemia, al final del día, o sea, esto es mi consuelo. En medio de la pandemia, yo no necesariamente tengo que esperar a que si se va el virus. No, yo sé en qué manos estoy y sé lo que va a ocurrir independientemente de cualquier cosa. No voy a esperar a que pasen 1000 años o no voy a esperar a que venga un tiempo donde no va a haber nada de eso para yo saber que mis días con el Señor vienen pronto. Pero aquí nos vemos claramente que lo que Él reunirá a los cuatro vientos, a todos los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Los elegidos son los santos de Dios, las personas que Él eligió desde antes de la eternidad, a las personas que Él llamó, a todas aquellas personas que forman parte de la iglesia. Todos los cristianos. Allí en ese momento, cuando Dios los llame, es cuando viene la resurrección. Hay una resurrección y es una sola físicamente. Si vamos a ver que hay una primera resurrección, que es la resurrección espiritual, cuando tú y yo fuimos resucitados de la vida, hemos pasado de la muerte a la vida. Esa es la primera resurrección. Pero en la resurrección que nos habla el libro de Apocalipsis es aquella donde todos los muertos se levantan y cada quien, los que hayan muerto, recuperan su cuerpo y los que estén vivos siguen con su cuerpo y tendremos un cuerpo glorificado. Pero no es que hayan varias resurrecciones como tal, porque violentaría nuevamente los textos más claros. Y finalmente, pues nuevamente son solamente uno de los versículos, no son los únicos, hay muchísimos más. Estoy seguro que ustedes tienen más todavía de los que yo les he puesto. Vemos aquí en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo, le dijo Jesús a Poncio Pilato. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Nuevamente Jesús no vino a imponer un reino en la tierra tal cual como lo está prediciendo el milenio. No vino a ser jefe, no vino a ser, lo pudo haber hecho, sí. Jesús tenía suficiente gente siguiéndolo como para poder nombrarse a sí mismo emperador, etcétera. Es el Hijo de Dios, pero esa no es la idea de Jesús. El reino de Jesús es un reino en nuestros corazones y es un reino eterno que sí va a implementar después del último día. Vamos a ver entonces en el libro de Apocalipsis cómo, para hacer una buena interpretación, el libro de Apocalipsis básicamente se divide en 3 partes. Se divide no vamos a hacer un estudio del libro de Apocalipsis porque eso es algo muy extenso. Simplemente vamos a tocar en algunos puntos para que nos ayuden a entender qué es lo que nos está diciendo el libro. En la primera parte, tenemos del versículo 1 al 20, tenemos la introducción hacia el libro, donde el apóstol Juan habla de dónde está y de cómo sucedieron las cosas. Luego vienen 7 visiones, que las tienen allí, una visión detrás de la otra, y luego viene la conclusión. Es importante entender que el libro de Apocalipsis no es un libro lineal. O sea, él tiene una visión y después de esta visión él tiene otra y después tiene otra y después tiene otra. No es lineal en el sentido de que se cumple uno en el tiempo y luego viene la otra en el siguiente tiempo y luego la otra en el siguiente tiempo, sino que cada una de estas visiones habla exactamente del tiempo de nosotros en la iglesia, el tiempo después de la venida de Cristo, antes de la segunda venida, el tiempo que estamos viviendo ahorita hasta el final de los días, y lo habla de diferentes formas, haciendo diferentes énfasis. Ahí no sé si alguno de ustedes conozcan una pieza de música clásica que se llama El Bolero de Ravel. Es bien interesante porque cuando la escuché,
Este concierto, básicamente que es fundamentado en el tambor o en el redoblante. Si ustedes la escuchan del principio hasta el final, se dan cuenta que el ritmo es el mismo, solo que va en espiral y va creciendo en intensidad y creciendo hasta que llega al clímax al final, que es cuando termina la obra. Igual, Jesús nos habla, Dios nos está hablando en la palabra y nos muestra diferentes aspectos y cada visión va llenando y va engrandeciendo y va mostrando más hasta que llega al final. Pero todas las visiones hablan exactamente de lo mismo y no es que una después de la otra. De lo contrario, habrían como 4 o 5 finales, 5, o sea, 5 resurrecciones. No, eso no ocurre. Los números en Apocalipsis. ¿Cómo entendemos los números en Apocalipsis? Y nuevamente no voy a llegar a mostrarle todos los versículos que nos hablan, pero creo que hay bastante entendimiento de cómo se deben interpretar los números en el Apocalipsis. Apocalipsis es un libro simbólico que tiene muchísimos símbolos. ¿Y por qué le decimos? No porque me tienen que creer a mí, sino porque el texto mismo indica que es simbólico. Hay muchísimas cosas en las que vemos. El diablo es llamado el dragón antiguo, que encadenado. Eso evidentemente es un símbolo porque la Biblia también nos habla del diablo como una serpiente. Está hablando de que no es algo que vamos a tomar literal como tal. Los números también tienen esta función en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, el número 3 se habla de que este es el número que representa a Dios como tal. Muchas veces, santo, 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 él representa a nuestro Dios trino. Hay un número que es 3,5, que son los 42 meses, que son 3 años y medio, que en el contexto de lo que vemos son las fuerzas del mal en la tierra. El número 4, los 4 puntos cardinales, sur, norte, este y oeste, los 4 vientos, los 4 rincones de la tierra, básicamente nos habla de la tierra como tal. El número 6 y su múltiple 666 también es la Biblia misma nos lo dicen que eso es la marca de la bestia o el anticristo. Saber la interpretación exacta del 66 es un poco complicado, pero podemos, o sea, me refiero a que en la Biblia no nos dice exactamente cuál es el significado del 6666 como tal, pero cuando lo contrastamos con otros números sí podemos tratarle una explicación que sea bíblica. Entonces, por ejemplo, cuando lo vemos con el número 7, que habla de las 7 iglesias, que habla siempre que es de 7 como el número de las visiones, se refiere también es como el número de las personas apartadas, de la iglesia como tal, y el número del pacto. Es la forma en que Dios siempre se manifiesta con respecto a su gente. Es como Dios habla contigo y como Él te trata. Es nuestra relación con Dios también. Es el número también que se puede decir el número de Dios. Con esto podemos entender entonces que el anticristo no es otra cosa, sino el intento de el diablo de tomar el lugar de Dios, y es una falla, nunca llega. O sea, y 666 porque no llega a Dios el Padre, nuestra relación con el Padre no puede suplantar esa relación, no llega hasta allá, no llega a la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo y no llega a la relación que tenemos con el Espíritu Santo. En otras palabras, el anticristo es una triple falla que quiere tomar el lugar de Dios, pero que no puede hacerlo. Esto es bíblico, pero digamos que es una de las mejores interpretaciones que podemos darle. Decir que es exactamente así, no lo puedo hacer y no creo que sea tampoco un punto tan importante. Pero ciertamente los números en sí tienen una gran simbología. Otro número importante en el libro de Apocalipsis es el número 10. 10 es una unidad. Por eso es que nosotros estamos en el sistema, en muchos de los países latinoamericanos y de Europa, trabajan con el sistema decimal, porque el número 10 es considerado una unidad completa y también sus múltiplos. Entonces, cuando Dios nos habla de 10, 100 o 1000, nos está diciendo, esta es una unidad completa, finita, o sea, ciertamente no es un número loco, pero no necesariamente nos está diciendo que es una unidad de tiempo o una unidad de algo. 1000 podrían ser también el tamaño de un grupo del ejército, y lo que nos está diciendo es una unidad
de algo. Entonces, en el libro de Apocalipsis nuevamente nos dice que esto es un tiempo establecido o un número establecido de años completo y específico, pero que no necesariamente es literal como tal. 12, fácil, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, es la iglesia, nos habla de todos los creyentes. Y con esto podemos interpretar bastante fácil y vemos cómo la Biblia realmente usa estos números de esa forma. Por ejemplo, cuando vemos el número 1000, nuevamente como una unidad completa, o el periodo del Nuevo Testamento, pero también los 144.000. ¿Qué son los 144.000? La iglesia del Antiguo Testamento, todos los creyentes en la promesa de Dios, los creyentes en el Mesías, las 12 tribus de Israel, o sea, todos los creyentes del preencarnado Cristo, más o multiplicado por los 12, que es los nuevos creyentes, los gentiles, todo el que creía en Cristo como Señor y Salvador. Ya la imagen, la sombra ha sido revelada y ya tenemos 12 y por 12 son 144 por una unidad completa, todos y cada uno de los creyentes. En otras palabras, esta es la Santa Iglesia Cristiana, la Iglesia invisible. Y es bellísimo porque nuevamente, ustedes se imaginan lo triste que sería que solamente fueran salvos 144.000. O sea, cuando el mismo texto justo después de eso dice, y vi que eran incontables como la arena. Entonces, evidentemente, Dios nos está diciendo con esto no para confundirnos, sino todo lo contrario, para decirnos, mira, todos los cristianos, no hay uno, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, todos están salvos. Y es lo que dijo Cristo cuando estaba orando. Padre, de los que me entregaste en mis manos, ninguno se me ha caído. Todos están completos. Los que confiaron en mí antes de mi venida, y los que confían en mí en este momento, y tú y yo que estamos confiando en él para el futuro. ¿Cuál es entonces, basado en estas cosas, cuál es la interpretación bíblica? La interpretación bíblica también es llamada por algunos el amilenialismo. Y nuevamente, aquí es donde les quiero preguntar a ustedes, hermano. Porque lo importante de esto es poder crecer en la fe e inclusive si alguien nos pregunta para poder corregirla a la persona en el amor sin crear confusión. Si yo les pregunto a ustedes, ¿creemos nosotros en el milenio? ¿Qué dirían? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Es una pregunta complicada, pero ¿qué creen? Bueno, ¿Sí sí, creemos en el sí milenio o no. creemos? Yo diría que Sí, no. exactamente, sí, no. Yo sí, hermano. No, Ok, bueno, No, de eso, no. precisamente para eso se trata. O sea, y es importante. Nosotros, por supuesto, sí creemos en el milenio, pero el milenio no son los 1000 años literales de lo que algunas personas creen. El milenio existe, Dios lo menciona, no lo está diciendo, pero el milenio no es otra cosa sino el tiempo exacto, específico que Dios tiene. La venida de Cristo no es una venida que a lo mejor, o sea, eso está escrito, el Padre sabe. Dios maneja el tiempo del reloj que se llama Cronos, pero también maneja el tiempo circunstancial que se llama Kairos. La circunstancia, o sea, a Dios no se le escapa nada y Él tiene el momento exacto. Él sabe cuando el último persona, el último de los que son todos los elegidos por Dios, llegue al Evangelio hasta allí. Eso va a ocurrir. Ese es el tiempo del milenio. Nosotros creemos en ese tiempo, pero no creemos en el milenio como tal, porque está cargado de una gran creencia de este tipo de cosas, de prosperidad, de un tiempo de no persecución, etcétera, etcétera. Y yo les voy a mostrar cuáles son verdaderamente los problemas. Como las personas que manejan mucho esto del milenio, en el término milenialista, ellos están esperando que estas cosas ocurran. Voy a pasar un poquito rápido porque realmente no tenemos que aprendérnosla. Pero nuevamente, lo primero es que se tienen que cumplir los 1000 años del gobierno de Cristo en la iglesia. O sea, eso va a pasar, tienen que venir estos 1000 años. Lo segundo, que hay una diferencia.
entre la venida de Cristo y el reino de los cielos. Una cosa es el reino de Dios, de Cristo mientras esos años, y luego viene lo demás. También creen que el propósito de la nación de Israel tiene tres propósitos importantes. Uno, nuevamente, en algunas podemos estar de acuerdo. O sea, fueron producir al Salvador, darnos la Biblia, o sea, que Dios se comunicara a través de ellos, dándole un buen interpretamiento. Pero luego, el tercer propósito de la nación de Israel, muy bien, muy importante, es que ellos serán luz para los gentiles. En algún momento, Israel va a convertirse, la nación de Israel, los judíos se van a convertir y ellos van a ser quizás los líderes espirituales durante este milenio. El cuarto punto, el Señor va a llegar un momento cuando esto está ocurriendo, que Dios va prácticamente a forzar la fe en el corazón del ser humano para que entonces todo el mundo crea. La única forma en que eso va a pasar es Dios forzando la fe dentro de las personas. El quinto punto, nuevamente, que este tiempo en el que viene va a estar marcado por un tiempo de una bienaventuranza impresionante. Entonces, ya vamos a ver por qué esto se transforma en un gran problema. De los tipos de milenio hay prácticamente tres tipos. Uno que es el totalmente literal, que dice que sí van a haber 1000 años de prosperidad material. Hay otro tipo de milenialismo que dice que es literal pero espiritual, que esa prosperidad que va a venir no es necesariamente monetaria o de bienes o terrenal, sino que es más bien en el estilo espiritual. O sea que vamos a crecer, la mayoría de las personas van a llegar a la fe, aunque existan guerras y todo lo demás. Y el último es una manera sutil que simplemente dice, bueno, a lo mejor no son 1000 años normal específicos, pero ciertamente va a venir un tiempo en el cual la iglesia va a tener cierta mejora. Entonces, dentro de todas estas cosas, nuevamente las cosas que ellos están esperando es que primero venga una gran tribulación, que son 7 años antes de la venida de Cristo, y esto son 7 años textuales en los cuales la iglesia va a pasar por esto. Viene un rapto, y ustedes también creo que hemos escuchado sobre el rapto. El rapto viene de la interpretación de 1 Tesalonicenses 4:15, lo cual lo tenemos allí en el texto. No sé si vamos a leerlo para que veamos de dónde viene la idea del rapto, porque nuevamente, igual que el milenio se encuentra en la Biblia, esto del rapto está aquí, pero ¿de qué está hablando el rapto como tal? ¿Quiere alguien ayudarme con eso? Sí, pastor. Por favor. Yo, Rapto dice. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces, esta es otra importante y pregunta importante que tenemos que saber responder. Y tenemos que hacer como dijo el apóstol Pablo, que él busca un punto en común para poder proclamar la verdad, siempre en amor de las cosas. Pregunta, hermanos, ¿creemos nosotros en el rapto? Sí, hermano. ¿Y qué significa eso? Que sí, creemos entonces que Dios va a venir, y porque fíjense qué es lo que entiende muchísima gente cuando el término son importantes, porque nuevamente los términos están cargados. O sea, por ejemplo, mucha gente no se siente, si conociéramos bien los términos, no tendríamos ningún problema. ¿Por qué? Porque sabemos lo que significa cada término. Por ejemplo, algunas personas no se sienten cómodas diciéndole que, si yo les digo a ustedes que son alguien que es católico, a lo mejor me dice que no. Si entiende como católico que significa universal, que forma la unidad santa, entonces está bien. Pero tendríamos que
que saber si la otra persona qué está entendiendo. Algunas personas dicen, bueno, ¿tú eres evangélico? No, yo no soy evangélico. ¿En serio? Porque evangélico no es otra cosa sino creer en los evangelios. Pero sabemos que los términos están cargados. Entonces, precisamente con esto del rapto, lo que el Señor nos está diciendo aquí, ¿cuál es el sentido en el cual nosotros creemos esto del rapto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es la promesa? Porque está bastante claro. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Estamos viendo que cuando Dios viene, cuando Dios venga, Él va a separar lo que dice en el último juicio, las cabras de las ovejas. Vienen sus ángeles y nos van a tomar y nos van a separar. Pero esto no es que va a sacar algunos para el comienzo de 1000 años en los cuales se van a, viene un reinado terrenal. Esto ha llegado al punto donde hay compañías, hay denominaciones que compran seguros para el vehículo. En el caso de que, y existen, esto no es mentira, existen seguros para el rapto. Porque si usted va manejando y lo raptan en ese momento, el carro se va a quedar sin chofer y puede causar un accidente, y como uno es responsable, no quiere que eso ocurra. Entonces uno compra un seguro para rapto. Evidentemente esto no es lo que va a ocurrir. Cuando Dios venga, se acabó el juego, no te preocupes por lo del seguro, no, es una sola vez, el rapto no es otra cosa, sino que el juicio de Dios, la separación de los cristianos, de los no creyentes, para el día del juicio final. Entonces, nuevamente hay que saber, podemos decir, mira, el rapto de lo que está dando Dios aquí es esto. No necesariamente decir no o no lo creo o a utilizar cualquier otro término que no sea bíblico como tal. ¿Qué es la primera resurrección? Nuevamente los primeranistas esperan que va a haber un tiempo donde va a resucitar una primera parte, luego viene el milenio y después viene una segunda resurrección de los muertos. Y por supuesto nosotros sabemos de qué está hablando aquí, benditos aquellos que es la primera resurrección. ¿Nosotros creemos en la primera resurrección? Por supuesto que creemos en eso. ¿Por qué? Porque ya nosotros somos parte de eso. Ya ustedes y yo hemos sido resucitados. Aquí tenemos Colosenses 3:1. ¿Quién quiere leerlo para nosotros? Yo, pastor, Por favor. la primera resurrección. Los premilenialistas la toman como el momento cuando, antes del periodo de la gran tribulación, Cristo resucitará a los que han muerto en la fe en él hasta ese momento, o solo los mártires, o solo un número de elegidos, para reinar con él. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Colosenses 3:1. Dios nos dice a nosotros que la primera resurrección no es la resurrección donde algunos van a resucitar físicamente y después viene una segunda, sino que nuestra primera resurrección ocurre en el día de puede ser el día de nuestro bautizo, si no teníamos el evangelio antes, puede ser, o el día en que nosotros fuimos llamados a la fe. En ese momento nosotros ya hemos sido resucitados con Cristo. Esa es la primera resurrección y no esta resurrección que llaman ellos la primera para después venir una segunda. También otro de los eventos que están esperando es que se va a dar esta gran batalla de Armagedón, que es una pelea grande entre potencias del mal contra la iglesia. Y realmente cuando lo vemos en el contexto, no habla de otra cosa, sino que esta batalla no es tal batalla, sino es el día del juicio donde Dios definitivamente, cuando estemos sabemos que la iglesia va a estar perseguida y en ese día Dios va a derrotar, pero simplemente con el poder de su palabra, con todos sus ángeles, de un plumazo va a derrotar a todas las fuerzas del mal. Pero eso no es otra cosa, sino que la batalla de Armagedón también se refiere a lo que está ocurriendo en el día final. Y otro de los puntos importantísimos que ellos están esperando que ocurra, y en particular ha formado parte de cómo se maneja política internacional y otras cosas, es la restauración de Israel y la conversión de los judíos. Por supuesto, están esperando que Israel se convierta completamente. Cuando la nación de Israel se terminó de formar hace poco, en 1948, por eso es que el milenialismo creció bastante, porque dijeron, ya entonces viene lo que Cristo, lo que Revelación había dicho, que los judíos van a volver,
se van a convertir al cristianismo y entonces ahora viene el final, ¿ok? Porque hay varias, y nosotros, ¿cómo podemos responder a todo esto? Evidentemente, nuevamente sigue siendo un problema de hermenéutica. ¿Quién es Israel? ¿Cómo sabemos nosotros de qué está hablando Dios cuando está hablando de Israel? ¿Está hablando Israel de la nación de Israel? ¿O está hablando de otra cosa? ¿A qué se refiere Dios cuando él habla de Israel? En este contexto. Está hablando de la nación, de que cuando Dios habla en Apocalipsis que la nación de que la nación de Israel va a ser salvo, como también lo dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, que toda Israel va a ser salva. ¿Está hablando de Israel como nación o está hablando de otra cosa? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que es de todos nosotros. Claro. Y no solamente, y nuevamente, se acordarán de algunos versículos que nos apoyen todo esto. Hay bastantes versículos que nos dan bastante luz. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? La misma carta de Pablo dice que no todos los descendientes de Abraham son judíos, sino son aquellos que ponen, o sea, ponen su confianza en Cristo como tal. Cristo es el nuevo, o sea, Cristo es el rey de los judíos. Cristo es nuestro rey. Nosotros somos la verdadera Jerusalén, la nueva Jerusalén, aquellos que hemos sido llamados todos y cada una y otra vez. Jesús les dice a los fariseos, mira, no crean que por ustedes ser descendientes de Israel forman parte del reino. Mi padre puede hacer de las piedras, puede hacer los descendientes. Y nosotros somos descendientes de Israel. Dios nos dice a nosotros que nos ha dado un espíritu que nos permite llamarlo Abba, Padre. Somos parte del nuevo reino. Entonces, la Israel que está hablando aquí en la Biblia, en este contexto de que Israel, la nueva, igual que cuando habla de Sión, la ciudad santa, no estamos hablando de otra cosa, sino que el grupo, la iglesia, los creyentes en el trono celestial de Dios. No otra cosa. Y al final, bueno, el último evento, Satanás es liberado y se reúnen para la gran batalla. Esto nuevamente sabemos que el Cristo llama a Satanás el príncipe de este mundo, o sea, Satanás está activo, pero ciertamente en Mateo 24, él nos dice que al final de los días las cosas se van a poner mucho más difíciles. Entonces, ciertamente vendrá un tiempo donde la actividad va a ser mayor y mayor y mayor. Y en ese sentido tenemos que, como forma de aliento, y esto es por eso que es importante que interpretemos bien esto. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos, el Señor puede, ustedes creen que el Señor esté listo para regresar en cualquier momento, ahorita, mañana, a lo mejor no terminamos esta conversación. ¿Creen ustedes que eso es posible? Claro que sí, pastor. Claro que sí. Pastor, sí. Sí, sí, pastor. Por supuesto que es posible. Y es por eso que es importante que lo interpretemos bien, porque ya vamos a ver que entre los problemas que hay, si yo tengo que esperar a que todas estas cosas ocurran, entonces realmente no hay ninguna urgencia para yo estar listo para la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque primero tienen que convertirse todos los judíos, primero tienen que, o sea, vamos a ver que es un verdadero problema. Ahorita me adelanté un poco, pero realmente no es un problemita, no es un problema menor. Ustedes y yo estamos esperando ansiosamente la venida de nuestro Señor, y con esa ansiedad también tenemos sentido de urgencia. Entonces, después de eso, bueno, viene una segunda resurrección, que evidentemente no es una segunda resurrección, sino que en términos bíblicos es la resurrección de todos los muertos, que es cuando viene la venida de Cristo como tal. Amén. Entonces, vamos a avanzar al final, porque ya nos queda un poquito de tiempo, a ver los problemas que trae el milenarismo como tal. Entonces, volvemos nuevamente a cómo nos los presenta la Biblia, la primera venida de Cristo, nosotros como iglesia, al final de los tiempos, hermanos, como Dios lo dijo, y es más, si alguien tiene duda de que estamos en los últimos tiempos, que vea bien. Ustedes están viendo cómo la agenda anticristiana está cada día más difícil. Yo no sé si les está pasando a ustedes o en sus países, hermanos, pero aquí nos está pasando. Cuando yo hablo de lo que Dios dice y su voluntad, ahora me están tildando, no a mí, a la iglesia, al mensaje de Cristo como un mensaje de odio. Cuando nosotros llamamos al arrepentimiento, de los cuales yo soy el primero, porque Cristo lo que quiere que es que la gente se arrepienta y venga hacia Él para Él darles el perdón, ese se ha convertido en un mensaje
de odio. Y eso va a seguir creciendo. Entonces, va a pasar. Pero gracias a Dios, Él nos ha dicho que eso va a pasar. ¿Para qué? Para que estemos preparados. Tal cual como los dolores de parto. Van a incrementarse, que así sea. Pero sabemos que después hay vida. Entonces, después de que venga Cristo, viene entonces, en ese momento, viene el juicio final, la resurrección de los muertos y pasamos nosotros a la vida eterna con nuestro Señor. Entonces, ¿cuáles son los peligros del milenarismo para cerrar? Porque nuevamente, ¿qué tan peligroso es? Si yo les digo a ustedes, bueno, pastor, como alguien que le diga a ustedes, no es cierto que lo que es importante es que yo crea en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y la verdad es que tenemos que decirle sí. Entonces, ¿qué importa si yo creo en el milenio o no? ¿Realmente es tan importante? O sea, no podemos decir que una persona que cree en el milenio no forma parte del reino de los cielos. No se trata de eso. Pero vamos a ver cuáles son los peligros de mala interpretación bíblica, porque realmente puede ser un problema. Cuando yo no interpreto bien las cosas, realmente me meto en grandes problemas y pueden de alguna forma socavar mi fe. Para comenzar, por ejemplo, uno de los más comunes. Yo creo en la evolución, no creo en lo que dice el Génesis, pero sí creo en Jesucristo, voy a estar bien. Ok, sí, pero si yo empiezo a pensar en que la Biblia no es fidedigna, poco a poco mi confianza en lo que Dios dice se va socavando. Entonces no es cualquier cosita, no es nada pequeño. En este caso, por ejemplo, hablando de las dispensaciones, Dios trabaja con el ser humano de diferentes formas a través del tiempo. Y eso no es cierto, es como si hubiesen diferentes formas de salvación. Cuando sabemos a nosotros que hay una y solamente una forma de salvación. Abraham creyó y se le tomó como justicia. Nosotros creemos todo aquel que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, que todo aquel que cree en Él sea salvo y no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es el único mensaje en el cual nosotros ponemos nuestra confianza y no ha habido nunca otro. No estas cosas de que hay diferentes formas. Otra de las cosas que pasan, tiene un sentido de historia bastante tergiversado y hace de la nación física de Israel el centro de la historia y no la iglesia, que somos nosotros. Y al mismo tiempo es un gran problema porque, fíjense, si el milenio depende de que la nación de Israel se convierta y que la venida de Cristo antes o después viene, o sea, sobre todo si es postmilenarista, no hay ninguna premisa para nosotros predicar el evangelio con tanta fuerza. ¿Por qué? Porque faltan por lo menos mínimo 1000 años por venir, cuando sabemos que no es cierto. Lo otro es nuevamente que se pierde de vista la importancia del evangelio. Porque, ¿por qué es tan atractivo el milenio? Porque a quien no le gusta la idea de que nosotros vivamos en este mundo con todos los beneficios que podríamos tener. No fue lo mismo que quisieron hacer con Jesús. Imagínense ustedes, a Jesús lo quisieron hacer el rey del pan porque les daba comida. Entonces, en el fondo, ¿qué diferencia hay? Nosotros queremos un Jesús que venga y que imponga su reino, pero al mismo tiempo lo queremos que lo imponga porque nos gustaría que nos diera comida sin trabajar, nos gustaría que nos diera la salud, o sea, y realmente es mucho más que eso. Dios nos va a dar muchísimo más que eso. Pero como seres humanos, la tentación de un reino en la tierra está allí, y yo sé que mi naturaleza pecaminosa también la tiene, por lo tanto debo tener mis defensas en alto, ¿no? Y no perder de vista que lo importante es el evangelio. Hay tiempo, nuevamente, no hay ninguna premisa, no hay ningún apuro para hacer las cosas, ya que tenemos tiempo, y la otra cosa es que siempre va a haber tiempo al final para convertirse, así que por ahora puedo seguir en lo que está ocurriendo. Y nuevamente, al final, el entorpece las esperanzas del cielo de la persona. Las personas están del milenarismo, están esperando los 1000 años y no esperando la eternidad que viene, la eternidad en la cual nosotros, revestidos de Cristo, lo podemos ver cara a cara, y en la cual vamos a disfrutar de las bodas del Cordero, en la cual vamos a estar permanentemente con Él, de una forma en la cual nunca estuvimos aquí y nunca podríamos estar
en la ciudad santa que Dios ha creado para nosotros. Así que si tienen alguna pregunta, creo que este es el momento. Yo tengo una, pastor. ¿Puedo hacerla? Perdón. Pastor, veo la mano del señor Arturo, que levanta la mano, como es nuestra costumbre. Gracias. Sí, gracias, Pastor Joel. Es una pregunta respecto a lo siguiente, Pastor Luis. En la congregación donde me encuentro, en alguna ocasión alguien comentó que al final del tiempo va a haber una nueva Jerusalén, y la idea que nos daba esta persona era de que esa ciudad iba a ser aquí en la tierra, en donde Cristo iba a reinar entre todos nosotros. A mí no me quedó claro esa parte, y creo que es momento para que usted, con el conocimiento que tiene, tan extraordinario y excelente que nos ha demostrado, pues no sé si pudiera usted decirme qué hay con respecto a eso, pastor. Si realmente va, porque hablan como si fuera a bajar un planeta o una cosa así, nos daban a entender, y que se va a formar aquí una ciudad santa, por así decirlo, ¿no? Y vivir aquí Jesús con nosotros en la tierra. Es algo que me quedó con mucha duda, y espero un momento dado que usted me pueda apoyar. Gracias, pastor. Gracias por tu pregunta, y evidentemente esto va al centro de lo que enseña el milenialismo como tal. Y la idea nuevamente no es simplemente que tú creas mi opinión, porque mi opinión no vale de mucho. Tenemos que hacer como dijo el apóstol Pablo, que con la congregación de Berea, que nosotros revisemos, que él estaba muy contento, que cada vez que él predicaba algo, la congregación revisaba para ver si lo que él decía era correcto, y él no los llamó desconfiados, los llamó nobles, y eso es muy bueno. Igualmente, él dijo que si alguien predicaba un evangelio distinto de que él había predicado, sería condenado. Y que si él se pone en la lista, si yo llego a contradecir lo que les he dicho antes, por favor, sepan que estoy condenado también. Entonces, las escrituras siempre son la clave para nosotros entender lo que está pasando. Y en este sentido, por eso les puse las escrituras. Si las escrituras hablan ciertamente del milenio, de 1000 años, el resto de las escrituras nos ayuda a entender qué es lo que significan estos 1000 años. En Mateo 24 nos habla claramente del juicio final, de cuando Cristo venga y restaure a su reino. Pero nos está hablando que el reino de Dios no es de este mundo, y nos habla de que el reino de Dios es un reino celestial en el cual nosotros estaremos. Esa parte de la imagen es bastante real. Esto no es simplemente algo simbólico, sino que Dios nos dice que nosotros lo veremos a él cara a cara. Y también los profetas vieron el reino, el trono de Dios, en el cual estaba custodiado por ángeles, y nosotros estaremos con ellos. Juan, con toda la imagen, muestra cosas que no son imágenes, que son reales. Él ve a los santos, o sea, todas las personas, benditos son los que creen en Dios, llegando al cielo vestidos de blanco, con túnicas blancas, que estas túnicas blancas no es otra cosa sino la actitud que Cristo les ha dado. Y están llegando al cielo para quedarse en el cielo. Nosotros vamos a vivir después de la venida de Cristo, cuando Él separe las cabras de las ovejas, que venga el juicio final, vemos que vamos a estar con Él en un reino celestial. La Biblia habla de que el mundo va a ser destruido completamente y se va a crear algo nuevo. Pero lo que viene es lo que hablamos nosotros de la restauración de lo perdido. Viene una restauración del jardín, en la cual es un mundo completamente diferente a este. ¿Tendrá resemblanza? Sí. Hay muchas cosas que realmente podemos especular, pero que yo pienso que sí van a ser similares. ¿Por qué? Porque nos habla de un cuerpo glorificado, por supuesto. Jesús dice que él no va a volver a tomar del vino de la vid hasta que vuelva, o sea que no estamos hablando de algo alegórico, sí, o sea que nos permite, y nos habla de esta boda con este gran banquete, o sea que es y el río de la vida. O sea, hay muchas figuras en las cuales nosotros entendemos que el reino de que Cristo viene a imponer es un reino celestial,
y no un reino terrenal aquí como lo podemos ver que nosotros en este momento, ¿no? Gracias, pastor. Le agradezco su respuesta. Dios le bendiga. Yo, Amén, pastor, gracias. Perdón, pastor, el señor Ovidio Flores levanta la mano y... Hermano Ovidio. Sí, gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí junto a varias familias, varios líderes del ministerio. Buenas noches. Perdón, ya el hermano Ovidio estaba hablando. Hermano Sí, Ovidio, ahora sí, señor Ovidio, sí, adelante. Buenas noches a todos. Un gusto saludarles a la distancia. Quiero felicitar al pastor Joel Sulton y al pastor Luis Acosta, quien hemos tenido el gusto de escuchar varios videos de él y verle ahí. La verdad que quisiera consultarle con relación a este tipo de eventos que se esperan que van a suceder, ¿verdad? Algunos lo pintan de una forma, otros de otra. Por ejemplo, yo he escuchado de que va a haber un Armagedón en Israel, en el monte de Jezreel, que es en el monte Megido. Sí. Que dicen que Ar es igual a monte y Gedón tiene... Sí, permítanme. Qué buena. Bueno, pero lo que quiero decir es que no veo bien aquí el mensaje, pero con relación a lo que dicen que va a haber esa gran batalla del Armagedón en el monte de Jezreel, en Israel. Ok, y la otra es, algunos dicen que para interpretar Apocalipsis hay que ver también el capítulo el libro de Daniel. ¿Qué opinión tiene con relación a eso? Que ciertamente hay mucha, o sea, nuevamente, una cosa importante es que siempre hay elementos de verdad que se mezclan con elementos que no son reales. O sea, lo que usted mencionó es totalmente cierto, porque así habla Dios. Cuando Dios habla del Armagedón, sí hace referencia a los sitios donde generalmente se hacían las grandes batallas, que los judíos conocían bastante bien. Pero eso nuevamente no significa que la batalla se va a dar allí en ese sitio en particular. O sea, la venida de Jesucristo y la gran batalla final de Dios contra la fuerza, no es que, no sé si ustedes vieron, probablemente vieron la película de El Señor de los Anillos, que al final del Señor de los Anillos estaba la gente en un castillo, los buenos, y estaban rodeados de millares y millares de gente mala, y venían todos, y hay una gran pelea entre ellos. Mire, la venida, cuando sea el sitio del día final, ciertamente Dios habla de que si Él no interviene, de que si los tiempos no se cortaran, realmente las cosas serían graves para la iglesia, hasta los elegidos caerían si esto fuese posible. En otras palabras, está diciendo que eso no va a ocurrir. Pero ciertamente al final de los tiempos van a venir tiempos mucho más duros de lo que estamos viendo ahorita, que ya los estamos viendo. Por eso es que es importante que estemos listos en este momento. Pero cuando Cristo venga con su fuerza y con sus ángeles, básicamente todo no es una gran batalla, sino que simplemente es una palmada y se acabó. O sea, ya el diablo ha sido condenado. Simplemente va a dictar juicio. Los ángeles de Dios vienen, se nos separan a nosotros y se encargan de todo lo demás. El partido ya está ganado. O sea, no hay temor. El partido está ganado. Ya al final lo conocemos. Y Dios va a hacer eso en un solo momento. Esto no es un sitio físico. Vimos que todo el mundo lo verá venir. Cuando Dios venga, nadie va a dudar del momento final. Usted, hermano, no me va a llamar a mí a preguntarme, pastor, ¿este es el momento final? No se preocupe. Cuando Dios venga, todo el mundo, hasta los no creyentes, van a decir, ups, Dios hablaba en serio, cáiganme piedras encima, se quisieran esconder porque ya saben que el juicio viene. Entonces, no es necesariamente que eso va a ocurrir en un sitio geográfico específico, sino que lo que Dios está diciendo que va a ser, o sea, una gran batalla final donde se da en estos sitios, pero que la batalla es contundente y es una sola y se acabó. Y rápidamente, básicamente rápido. No hay ningún temor de que el mal pueda avanzar. ¿Sí?
va a ser un plumazo y se acabó. Pastor, ¿tiene tiempo para otra pregunta? Sí. Señor, Sol. ok, Sol. Y bueno, sí, Sol, adelante. Veo a Hugo también. Muchas gracias, Sí, pastor. sí, le damos la oportunidad a Sol. Sol, adelante. Después, Gracias. señor Hugo García. Muchas gracias, pastor. El Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino. Y tal vez por eso hay quienes oran pidiendo que el reino de Dios se establezca en la tierra. ¿Es incorrecto? No, en absoluto. El reino de Dios ya está entre nosotros. El reino de Dios está vivito y coleando. Por eso, aunque el príncipe de este mundo es el diablo, el rey de este mundo es Dios. O sea, el reino de Dios ya comenzó desde que vino Jesucristo. Eso no lo va a cambiar. Por eso es que se habla de que el diablo ha sido atado, y por supuesto que está atado porque ahora la verdad ya reina. Nosotros, la iglesia, ya estamos reinando con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, por eso es que es tan importante nuestra oración, porque Dios nos escucha, y Dios, por el bienestar nuestro, la única razón por la cual este mundo no se ha acabado es porque Dios todavía tiene personas a las cuales salvar. Nosotros estamos reinando. Y el reino de Dios es un reinado espiritual. Cuando le decimos al Señor, vénganos a nosotros tu reino, le estamos diciendo, Dios mío, sigue siendo mi rey, sigue siendo mi luz, sigue siendo mi Señor, aquí y ahora. De hecho, Dios nos habla también en diferentes formas, que ambas son correctas. ¿Cuándo va usted a tener la luz, la vida eterna? Cuando llegue al cielo, ¿cierto? Pero Dios dice que ya usted tiene la vida eterna. Ustedes tienen la vida eterna. La vamos a disfrutar completamente después, pero ya tenemos la vida eterna. Dios nos habla de diferentes formas, nos habla de la santitud y la rectitud que ya poseemos. Gracias a Dios. Usted y yo estamos listos para ver a nuestro Señor. No porque somos la última cosa, pero porque estamos revestidos de Cristo. Somos santos en este momento. Ahora, esa santitud, esa santidad va a quedar única cuando lleguemos allá, cuando Dios nos llame, cuando la naturaleza pecaminosa sea eliminada. Pero ambas verdades se mantienen y ambas cosas son reales. Ya usted está gobernando, siga gobernando. Dios quiere que cada vez que usted le rebate a una persona del diablo, porque recuerde que todos los que no tienen a Cristo le pertenecen al diablo. Y nuestro trabajo es construir el reino de Dios en la tierra. Sí lo vamos a construir, pero no un reino terrenal, sino arrebatándole las almas al diablo a través de la palabra. Dios la usa a usted y a mí. Así que definitivamente es muy bueno hablar del reino de Dios en cada uno de nosotros ahorita, y el reino de Dios que viene cuando Él implemente ya su reino final, que es cuando estemos con Él cara a cara. Muy claro, pastor. Muchísimas gracias. Dios la bendiga. Señor Hugo García, Igual. gracias por esperarnos. Y Gracias, gracias, Sol, Hugo. por su pregunta. Gracias, pastor. Muchísimas gracias por permitirnos participar de esta reunión. Bueno, yo creo que usted dijo algo muy importante, que la actitud nuestra debería ser como la de los bereanos. Nosotros no tenemos que basarnos ni siquiera en un sermón, a una prédica de un pastor, sino la palabra de Dios es nuestro manual de vida, es nuestra guía, ¿no es cierto? Y Apocalipsis habla claro, nosotros al ponerle mucha atención en cuanto al milenio, que desde luego debemos ponerle atención, pero si nosotros vamos a hablar del milenio para confundirnos, creo que no tiene sentido. Exacto. El milenio, la palabra de Dios habla claro de que el milenio va a suceder, el milenio, porque dice que seremos arrebatados, ¿no es cierto? Sí. Y dice que Él en un abrir y cerrar de ojos nos va a transformar. Ya. Y habla también, Apocalipsis habla también de un cielo nuevo y una tierra nueva. Correcto. Si nosotros nos ponemos ¿qué le digo? Tal vez discutir sobre esto del milenio. No tenemos que perder de vista la meta principal que tenemos. ¿Cuál es la meta principal? Reinar con Dios en el cielo. ¿No es cierto? Nuestra meta es la vida eterna. Sí. Y en eso tenemos que centrar nuestro estudio, y sobre todo lo que dice la palabra de Dios. No hay un concepto extra. No hay un concepto extra. La palabra de Dios no necesita interpretación, se interpreta sola.
Y lo que tenemos que hacer es meditar mucho en la palabra de Dios Claro. y saber qué es lo que está hablando del milenio, qué es lo que está hablando del cielo nuevo y la tierra nueva, y así no nos vamos a confundir. De todas Claro. maneras, toda la exposición que usted ha hecho, y lo felicito, sí nos aclara muchas cosas, pero también hay que tener mucho cuidado porque la gente va a tergiversar ciertas cosas que estamos viendo. Sí. Y nuevamente, o sea, vamos a ir creciendo en la palabra, nuevamente, que es lo verdaderamente importante. Pero esto es un asunto de conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y afortunadamente la iglesia, o sea, la Biblia, Dios quiere que conozcamos su plan. Dios no nos habla a nosotros de una forma escondida para que nosotros estemos confundidos. Y por eso es que nos da el resto o sea, nos da toda la escritura para que nosotros la veamos en armonía. Y lo que está diciendo de Apocalipsis es completamente coherente con el resto del mensaje bíblico, y ese es el punto. Y no sacarlo de allí, no tomar las cosas fuera de contexto, por ejemplo, porque ahí sí me meto en problemas, cuando yo confundo Israel con la nación de Israel en vez de la iglesia, en vez del pueblo de Dios, porque entonces ya realmente empiezo a poner énfasis en otras cosas. Cuando empiezo a pensar que el milenio es simplemente ese periodo de prosperidad, que es una de las grandes problemas de la iglesia hoy en día, que las iglesias que están creciendo mucho, hermano, y eso es triste, son aquellas iglesias que predican la teología de la prosperidad, donde las bendiciones de Dios son simplemente materiales, y eso no es lo que Dios dice, es parte de lo mismo. Entonces, nada, nuevamente, como le dije, lo importante es revisar la escritura y ver que realmente esto es directamente lo que Dios dice en Mateo 24 y en el resto de la escritura, y por la cual tenemos que tener urgencia, sentido de urgencia. Cristo puede venir en este momento, mañana. Solo una cosita para terminar, pastor. Es clara la palabra de Dios y lo dice. Escudriña la palabra de Dios, porque en ella crees que tienes la vida eterna. Entonces busca ese tesoro grande que es la vida eterna. ¿Cómo? Estudiando la palabra de Dios, nada más. Y eso es creyendo en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Toda la palabra es cristocéntrica. Amén. La palabra de Dios, esa es para llevarnos a Juan 3:16, para llevarnos a nosotros que Cristo murió por mí, y como dijo Pablo, yo no voy a predicar otra cosa sino Cristo crucificado para el perdón de los pecados. Ese es el mensaje. No, cuando yo empiezo a meter otras cosas, empiezo a meterme en problemas, y precisamente es uno de los problemas del milenarismo, donde primero tienen que pasar todas estas cosas y todo lo demás, cuando Dios no habla de esa forma. Ya estamos en el milenio. Estamos en cualquier momento, se acaba el milenio, porque simplemente es la unidad que Dios dijo que tenía que ocurrir. Amén. Pues muchísimas gracias, Pastor Luis. Yo creo que hemos llegado a la conclusión de nuestro tiempo. Amigos de la academia, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a publicar esta charla grabada en los grupos de WhatsApp, y también se puede encontrar en Facebook por si lo quieren compartir con otros. Pastor Luis, ha sido un gran gusto, y algunos de ustedes ya conocen al Pastor Luis en los videos me parece que son 2 cursos que usted es el narrador para los videos, así que pues los que están presentes algunos de ellos ya lo han visto en el curso Legalismo, ¿verdad? Y en otro curso. Pues muchas bendiciones a usted y a su congregación, Pastor Luis. ¿Algún otro comentario para despedirnos, Pastor? Sí, mi corazón se llena de alegría del poder estar con ustedes, hermanos, viendo cómo, o sea, deleitándome de primera mano con la promesa de Dios de que su palabra no retorna vacía. No retornó en mí, no retornó en ustedes. Hermanos, los días vienen, pero manténganse firmes en el Señor. Vienen los días donde las cosas van a estar muy difíciles, pero ustedes son la muestra de que el Señor ha preservado 7,000. Y nuevamente entienden que esos 7,000 es un número simbólico, o sea, un número perfecto. Cuando yo me sienta solo, cuando yo siento que el mundo es lo que es y se va a poner así, voy a pensar en ustedes y saber que ustedes, hay luz allá afuera,
que ustedes están haciendo el trabajo del Señor y que por lo tanto me voy a animar. Nos construimos los unos a los otros. No estamos solos. No dejen, no piensen que porque vienen los momentos difíciles, las tinieblas tienen la última palabra. Nunca pudieron con la iglesia y ustedes son ese ejemplo. Así que me regocijo de gran manera. Ustedes alimentan mi espíritu y le doy gracias a Dios por poner caras que sé que voy a ver en el cielo por toda la eternidad. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Gracias, Amén. pastor. Gracias a todos ustedes. Enseguida Amén, publicamos amén. la grabación de esta charla y también vamos a compartir el PowerPoint en estos días, a ver si el pastor Luis nos puede pasar su PowerPoint. Y también viene un texto que uno de nuestros profesores les va a pasar en el grupo de WhatsApp, el texto que acompaña esta charla. El texto viene del libro De tal manera, es un libro de teología. Bueno, dale, vuelvo a decirlo, estamos súper agradecidos, Pastor Luis, bendiciones, ojalá que no sea la última vez. Por favor de Dios, no será así. Muchísimas gracias, pastores. Gracias, Claro. pastor. Que pasen linda noche. Gracias. Saludos y Amén. bendiciones Casa a es su todos. casa. Gracias, que Dios lo bendiga. Ok, bendiciones. Nos vemos. Chao. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias.